En un pueblo italiano al pie de las montañas vivía nuestro amigo Marco y 4 aragonesas a las que vamos a conocer. Comparten esta región del Piamonte con 4,5 millones de italianos en una zona del país en la que se mezclan sabores, tradiciones y culturas. Lo que nosotros en Aragón encontramos siempre, principalmente ovejas y cerdos, aquí se trabaja principalmente con las vacas. Me encanta ver cómo van comiendo y acercarles la comida. Turín es la capital y aquí los turolenses se sentirían como en casa. Hay un toro de bronce en el suelo. Pues aquí dicen que si giras sobre las partes nobles del animal, te trae buena suerte. Es el símbolo también de Teruel, que está en la plaza de Teruel con su torico. Los Alpes Marítimos son una frontera natural entre Italia y Francia y un lugar increíble para disfrutar de paisajes como este y de su fauna. Estamos en un pueblo, en Entracue, donde hay un centro faunístico de hombres y lobos. Son animales de costumbres muy fijas, dan la misma vuelta para marcar constantemente su zona. Nosotros tenemos la trufa de Sarrión y aquí tienen la trufa blanca, una de las trufas más famosas y la trufa más cara. Él subasta la trufa más cara del mundo. Ho pagato 120.000 euro ed era un tartufo di 1 chilo. Hoy nos vamos de fiesta por el norte de Italia. Esto es Aragoneses por el Mundo, en la región del Piamonte. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Ah.